Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión pública jurisdiccional del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, a celebrarse hoy día 16 de agosto de 2018, con fundamento en lo expuesto por los artículos 32 de la Constitución Política del Estado, 6, 13 y 21 de la Ley de Justicia Electoral. Por principio de cuentas, le solicito al señor secretario de cuenta con el quórum legal y necesario para llevar a cabo la presente sesión pública. Con su autorización, magistrado presidente Luis Sánchez, hago constar que además de usted se encuentran presentes en esta sala de pleno la señora magistrada Yolanda Pedrosa Reyes y el señor magistrado Rigoberto Garza de Lier, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme al artículo 13 de la Ley de Justicia Electoral del Estado. Es la cuenta, señor magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. Una vez que se ha verificado el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión pública, con la presencia de los tres magistrados que integran este pleno, se apertura oficialmente la misma y se declara que las resoluciones aquí emitidas serán legalmente válidas. A continuación, le solicito al señor secretario general informe este pleno sobre los asuntos que se encuentran listados para la presente sesión pública. Con su autorización, maestro presidente, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, me permite informar que será materia de resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 57, diagonal 2018, promovido por el ciudadano Ricardo Méndez Ontiveros, candidato a primer regidor del partido político Morena, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión del día 8 de julio de 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Asimismo, me permite informar que será materia de resolución en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 48, diagonal 2018, promovido por el ciudadano Román Huertas y Fuentes, candidato a primer regidor del partido político Morena, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión del día 8 de julio de 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. Igualmente, me permite informar que será materia de resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 49, diagonal 2018, promovido por el ciudadano Hipólito Rivillas Aguilar, ostentando su carácter de candidato a primer regidor del partido político Morena, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión del día 8 de julio de 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio de Charcas, San Luis Potosí. Del mismo modo, me permite informar que será materia de resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 52, diagonal 2018, promovido por la ciudadana Asunción Molina Colunga, candidata a primera regiduría por el principio de representación proporcional, postulada por el candidato independiente para el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión del día 8 de julio de 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí. De igual manera, me permite informar que será materia de resolución el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP, diagonal JDC, diagonal 55, diagonal 2018, promovido por el ciudadano José Augusto Grande Flores, en su carácter de candidato a segundo regidor del partido Morena, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión del día 8 de julio de 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Finalmente, me permite informar que se ha materia de resolución el juicio para la unidad electoral número TSLP, diagonal JNE, diagonal 18, diagonal 2018 y sus acumulados, promovidos por el ciudadano Pablo Argüelles Monroy, representante del Partido del Trabajo ante el Comité Municipal Electoral de Tampacán, San Luis Potosí, y otros, para controvertir literalmente como lo señala el recurrente. La sesión de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento derivada del recurso de recuento de casillas, y por tanto la declaración de validez de la elección de ayuntamiento en el municipio de Tampacán, San Luis Potosí, que concluyó el día 4 de julio de 2018, en el cual se consignó como ganador de la contienda a la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional.
Es la cuenta, magistrado presidente, señora magistrada, señor magistrado. Gracias. A consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el listado de asuntos que se presentan para la presente sesión pública. Aquellos magistrados que estén por la afirmativa en la aprobación del listado de asuntos presentado, por favor, votación económica, sírvanse a aprobarla levantando su mano para tal efecto. Señor secretario, de cuenta del resultado de la votación. Magistrado presidente, informo que el listado de los asuntos para resolver es aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En esas condiciones se procede al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TSLP-JDC 57-2018. Al estar dicho medio de impugnación bajo la responsabilidad del magistrado Rigoberto Garza Lira, se le concede el uso de la voz para hacer el planteamiento del proyecto. Gracias, presidente. Quisiera referir que tanto en JDC 57 como el 48 es el mismo acto, la misma sesión del CEPAC, es el acto reclamado bajo el mismo contexto de la asignación de regidores de la representación proporcional, por lo que si no tiene inconveniente se dará cuenta con ambos expedientes. Adelante, ningún inconveniente para la cuenca conjunta. Adelante, licenciado, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, señor magistrado, se da cuenta conjunta de los proyectos de resolución relativos a los juicios ciudadanos identificados con la clave TSLP-JDC 57-2018 y TSLP-JDC 48-2018, promovidos ambos en contra de la sesión del día 8 de julio del 2018, realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en donde realizó la asignación de regidores de representación proporcional. En lo que toca al expediente TSLP-JDC 57-2018, promueve el ciudadano Ricardo Méndez Ontiveros en su carácter de candidato a primer regidor del partido político Morena, integrante de la coalición parcial Juntos Haremos Historia del municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, mientras que en el diverso juicio ciudadano JDC 48-2018 fue interpuesto por el ciudadano Román Huerta Cifuentes, candidato a primer regidor del partido político Morena, integrante de la coalición parcial Juntos Haremos Historia del municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí. Ambos inconformes señalan como agravio la asignación de regidores de representación proporcional que realizó el CEPAC, pues a su decir viola los límites a la sobre y subrepresentación establecidos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal, los cuales considera son igualmente aplicables a la integración de ayuntamientos y por tanto se le debe asignar una regiduría al partido que los postuló. Agravio que en base a los criterios jurisprudenciales cuya voz es representación proporcional, los límites a la sobre y subrepresentación son aplicables en la integración de los ayuntamientos y representación proporcional. Al introducir este principio en el ámbito municipal se debe atender a los mismos lineamientos que la Constitución Federal señala para la integración de los organismos legislativos. Se colige que el CEPAC sí debió aplicar los lineamientos constitucionales de sobre y subrepresentación para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional conforme a la regla más menos 8 puntos porcentuales, sin excluir los cargos de presidente municipal y síndicos, dado que presidentes municipales, síndicos y regidores de mayoría relativa y de representación proporcional integran un cuerpo colegiado de gobierno llamado cabildo, a través del cual sus ciudadanos realizan su voluntad política y autogestión. Así las cosas, una vez aplicado el principio de representación proporcional de más menos 8 puntos porcentuales al que alude el artículo 116 constitucional, válidamente podemos concluir que en el juicio ciudadano 57-2018 es posible acoger la pretensión del ciudadano Ricardo Méndez Ontiveros en el sentido de otorgarle una regiduría por el principio de representación proporcional, pues tal y como se señaló en líneas precedentes, Morena se encontraba por debajo del límite de su representación, y una vez que una regiduría de representación proporcional de las asignadas originalmente por el CEPAC al PRI, es posible que Morena alcance el límite constitucional a la subrepresentación. De ahí que sea válido restar regidurías al PRI para atender la pretensión del promovente. En el juicio ciudadano 48-2018 no es válido modificar la asignación impugnada por el ciudadano Román Huerta Cifuentes,
acorde a la verificación de los límites constitucionales a la sub y sobre representación efectuado por este tribunal, pues conforme al dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Justicia Electoral del Estado, las sentencias que resuelvan de fondo en un juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y tengan como efecto revocar o modificar el acto de resolución impugnado, deben restituir necesariamente al promovente del medio de impugnación en el uso y goce del derecho político electoral violado. Máxime que, atento al principio de relatividad de la sentencia, aplicable en los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, no es procedente llevar a cabo esta modificación en beneficio de un tercero, en este caso, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Acción Nacional, sirviendo de sustento para esta determinación el criterio sostenido en la tesis jurisprudencial del rubro relatividad de la sentencia, supuesto de inaplicación del principio en el juicio de la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el que se determinó que por regla general, las sentencias que se dicten en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que tengan como efecto revocar o modificar el acto o resolución impugnada y restituir en el uso y goce del derecho electoral violado, solo aprovechan a quienes lo hubiesen promovido, debido a que este juicio procede cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares. En relatadas condiciones, se propone declarar fundado el agravio identificado en el juicio ciudadano JDC 57-2018, promovido por el ciudadano Ricardo Méndez Gutiérrez, y en consecuencia, instruir al CEPAC para que realice los ajustes que se ordenen en el considerando 7 del proyecto del que se da cuenta. Y segundo, declarar fundado pero inoperante el agravio que hizo valer el ciudadano Román Huertas y Fuentes en el diverso expediente JDC 48-2018 y en consecuencia confirmar el acto reclamado en lo que fue materia de impugnación. Es cuanto, señores magistrados. Gracias. A consideración de los magistrados integrantes de este pleno, el proyecto del cual se acaba de dar cuenta, si alguno de los magistrados desea intervenir en relación a dichos proyectos, se abre la etapa de discusión para tal efecto. Si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el asunto y se solicita al señor secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor maestro presidente, pues tomar la votación respectiva. Magistrado Leonardo Perosa. A favor. Gracias. Magistrado Oscar Carita Sánchez. A favor. Gracias. Magistrado Roberto Garza Heredia. A favor. Gracias. Magistrado presidente, informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En esas condiciones se solicita el apoyo del secretario de Estudio y Cuenta para que nos dé los puntos resolutivos de las ahora sentencias dictadas por este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano con la clave TSLP-JDC 57-2018, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano. Segundo, el ciudadano Ricardo Méndez Ontiveros, candidato a primer regidor del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, cuenta con personalidad, legitimación e interés jurídico para interponer su medio de impugnación. Tercero, el agravio que hecho valer por el recurrente resultó fundado. Cuarto, se modifica en lo que fue materia de la impugnación el acta de cómputo para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del proceso electoral local 2017-2018, emitida el 8 de julio del 2018 por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, para los efectos señalados en el apartado considerativo número 7 de esta sentencia. Quinto, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí para que lleve a cabo todos los actos necesarios para dar cumplimiento a la presente sentencia y una vez efectuado lo anterior, en un plazo de 24 horas siguientes a que aquello ocurra, deberá informar lo conducente a este Tribunal Electoral para los efectos señalados en el apartado considerativo número 7 de esta sentencia. Sexto, notifíquese en los términos del considerando 8 de esta resolución. Séptimo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información
Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Esos son los puntos resolutivos respecto del juicio ciudadano 57-2018. Por lo que toca al juicio ciudadano 48-2018, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, el ciudadano Román Huerta Cifuentes, candidato a primer regidor del partido político Movimiento de Regeneración Nacional, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, en el municipio de Santa María del Río, San Luis Potosí, cuenta con personalidad, legitimación e interés jurídico para interponer su medio de impugnación. Tercero, el agravio hecho valer por el recurrente resultó fundado pero inoperante para modificar la asignación de regidores de representación proporcional para el Ayuntamiento de Santa María del Río, San Luis Potosí, que estará en ejercicio durante el periodo comprendido del 1 de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2021. Cuarto, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acta de cómputo para la asignación de regidores por el principio de representación proporcional del proceso local 2017-2018, emitida el 8 de julio del 2018 por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí. Quinto, notifíquese en los términos del considerando 8 de esta resolución. Sexto, se hace el conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera su favor. Son los puntos resolutivos. Gracias. ¿Alguna observación, magistrado? Ninguna. Perfecto. Se va a dictar, si no tienen objeción, los señores magistrados, 3 minutos de receso para hacer una cuenta conjunta también con los subsecuentes medios de impugnación, JS 49, JS 52 y JS 55, todos ellos del 2018. Si no tienen objeción, se propone la votación por favor de un receso de 3 minutos. Con su atención, señor maestro presidente, por la votación respectiva. Maestra Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Maestra Roberto García. A favor. Gracias. Maestro Oscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Maestro presidente, informo que la referida propuesta fue aprobada por unanimidad. Gracias. Buenas tardes nuevamente. Se reanuda la presente sesión pública del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, siendo las 14:36 horas. A continuación, respecto al orden del día propuesto en los asuntos, tenemos el análisis, discusión y en su caso aprobación de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales identificados con la clave TSLP JS 49-2018, TSLP JS 52-2018 y TSLP JS 55-2018. Al ser estos 3 medios de impugnación coincidentes en el acto reclamado, que es precisamente la sesión llevada a cabo por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 8 de julio del 2018, mediante la cual se asignó regidores de representación proporcional a los diversos municipios que integran el Estado de San Luis Potosí. Por esa situación se solicita al Pleno la autorización de una cuenta conjunta con los 3 expedientes referidos. Si no tienen objeción los señores magistrados, se somete a consideración y aprobación la cuenta conjunta que se propone por este conducto. Adelante, señor secretario. Con su autorización, señor maestro presidente, por la votación respectiva. Maestra Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Gracias. Maestro Roberto García. A favor. Gracias. Maestro Oscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Maestro presidente, le informo que la referida propuesta fue aprobada por unanimidad. Gracias. En esas condiciones tenemos que, por lo que hace al expediente TSLP JS 49-2018, este fue interpuesto por el ciudadano Hipólito Rivillas Aguilar
ostentándose en su carácter de candidato a primer regidor del partido político Morena, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, para controvertir la asignación de regidores de representación proporcional que realizó el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana el día 8 de julio del 2018 en el municipio de Charcas, San Luis Potosí. Por lo que hace al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TSLP-JDC 52-2018, este es promovido por la ciudadana Asunción Molina Colunga en su carácter de candidata a la primera regiduría por el principio de representación proporcional, postulada por el candidato independiente para el Ayuntamiento de Villa de Reyes, San Luis Potosí, inconformándose en contra de la sesión del día 8 de julio de 2018 realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante la cual hizo la asignación de regidores para el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí. Por lo que hace el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano número TSLP-JS 55-2018, este es promovido por el ciudadano José Augusto Grande Flores en su carácter de candidato a segundo regidor del partido Morena, integrante de la coalición Juntos Haremos Historia, para controvertir la sesión del día 8 de julio del 2018 realizada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante la cual realizó la asignación de regidores de representación proporcional del municipio de Río Verde, San Luis Potosí. Como se ha referido a estos tres medios de impugnación conjuntamente, identifican un mismo acto que es precisamente la sesión llevada a cabo el día 8 de julio de 2018, mediante la cual el Consejo Estatal Electoral asignó regidores de representación proporcional en los municipios de Charcas, Villa de Reyes y Río Verde, San Luis Potosí. Todos estos juicios que promueven los actores, la parte sustancial de sus agravios señala que la asignación que realizó el Consejo Estatal Electoral y Participación Ciudadana para los regidores de representación proporcional en los referidos municipios solamente se utilizó el procedimiento que establece el artículo 422 de la Ley Electoral del Estado, sin tomar en cuenta los límites de sobrerepresentación y subrepresentación establecidos por el artículo 116, fracción segunda de la Carta Magna Federal. Bajo este argumento, que son coincidentes los tres promoventes en señalar, la propuesta que hace la ponencia de responsabilidad de un servidor es que efectivamente tienen razón los tres promoventes al establecer que el procedimiento de asignación solamente se hizo bajo la metodología y el procedimiento que establece el artículo 422 de la Ley Electoral del Estado, sin tomar en cuenta los límites de sobre y subrepresentación establecidos en el artículo 116, fracción segunda de la Carta Magna Federal, en relación con el 115, fracción séptima. Luego entonces, bajo esta situación, se establece que, si bien es cierto que el artículo 422, donde se establece el procedimiento y metodología para la asignación de regidores de representación proporcional en el Estado de San Luis Potosí, no establece categóricamente la obligación de realizar esta operación de la sobre y subrepresentación, es decir, de más o menos 8 puntos porcentuales de la votación válida emitida. No obstante ello, se considera que de una interpretación sistemática y funcional que se comprende entre el artículo 422 de la Ley Electoral en relación con el 116, fracción segunda, se deberá entender precisamente como una situación funcional el hecho de que, si bien la ley no lo contempla, es un derecho para los tanto para los candidatos como los partidos, que los órganos
colegiados, tanto los legislativos como los cabildos, se integren con una proporcionalidad lógica, racional y en una manera equitativa, de manera tal que no domine un partido la totalidad de las posiciones que generan una decisión, y esto en virtud de que los órganos colegiados referidos son en esencia la discusión y la actividad política que establece el vínculo con la ciudadanía, tanto en las legislaturas como en los órganos de cabildo. Por tal motivo, se establece que sí se debió de haber hecho el estudio respectivo de la sobre y de la subrepresentación establecida. Además de que se cita el criterio jurisprudencial correspondiente, en donde ya ha sido definida por la Sala Superior que dicha asignación y dicho estudio para los órganos municipales es congruente y es necesario observar en relación a la norma constitucional establecida en el 115 fracción segunda en relación con el 116. Por lo tanto, bajo esta situación, y toda vez que fue procedente el agravio hecho valer por los recurrentes, este tribunal procedió a realizar el análisis respectivo en cada uno de los casos, por lo que hace a ciudadano Hipólito Rivillas Aguilar, que señala en lo que aquí corresponde que el Partido Verde Ecologista se encuentra sobre representado en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y que por lo que hace el Partido Morena, este se encuentra subrepresentado. Debe decirse que si bien le asiste la razón al quejoso en el argumento de que no se tomó en cuenta la sobrerepresentación en el estudio, no obstante ello, este tribunal, realizando el estudio respectivo, puede dar cuenta de que, incluso como lo establece el propio actor, tiene un derecho preferente sobre la subrepresentación a que alude los partidos Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, es decir, tienen una subrepresentación mayor que el promovente. Sin embargo, como dichos partidos no recurrieron ante este tribunal electoral haciendo valer sus derechos políticos electorales en la asignación de regidores de representación proporcional, por tal motivo se considera que los agravios señalados por el recurrente, si bien son fundados en la parte que ya se establecida, son insuficientes para la pretensión del recurrente, que es el hecho de que se le asignara una regiduría por esa supuesta representación. Por lo que hace al juicio identificado con la clave TSLP-JS 52-2018, promovida por la ciudadana Asunción Molina Colunga, en su carácter de candidata independiente. De igual forma, al realizar el estudio respectivo, este tribunal, respecto a la sobre y la subrepresentación, se pudo constatar que dicha recurrente y el partido que, en este caso el candidato independiente que la postula, queda dentro de los límites de la sobre y subrepresentación, por lo que si bien, igual que en el otro caso, es fundado el argumento, este resulta insuficiente para el fin pretendido por la recurrente, que es la asignación de una regiduría de representación proporcional. Por lo que hace al juicio para la protección de los derechos políticos electorales identificado con la clave TSLP-JS 55-2018, promovido por el ciudadano José Augusto Grande Flores, mediante el cual se inconforma con la asignación de municipio de Río Verde en cuanto a la asignación de regidores de representación proporcional.
En este medio de impugnación, realizando el análisis respectivo, se pudo constatar que efectivamente, como lo indica el actor, tiene derecho a que se le asigne una regiduría por el principio de representación proporcional por el partido político Morena, esto al encontrarse sobre representado el Partido Acción Nacional en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, y subrepresentado el partido político Morena en el referido municipio, razón por la cual, al haber hecho el análisis respectivo, se propone que ordenar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana todos los trámites respectivos para que pueda realizarse el ajuste correspondiente y otorgar al ciudadano José Augusto Grande Flores la regiduría a que se ha aludido. La cuenta, señores magistrados, se abre la etapa de discusión por si alguno de ustedes quiere intervenir en relación a la cuenta conjunta que se ha dado. Bien, si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el asunto, los asuntos, y se solicita al señor secretario general de esta institución tome la votación respecto a los proyectos que fueron realizados, que fue realizada la cuenta conjunta, por favor. Con su autorización, señor Magistrado Presidente, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrado Hernando Pérez Reyes. A favor. Gracias. Magistrado Roberto García. A favor. Gracias. Magistrado Oscar Calixto Sánchez. A favor. Gracias. Magistrado Presidente, informo que los proyectos de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En estas condiciones, se procede a dar lectura a la parte sustancial de los resolutivos de la ahora sentencia emitida por este tribunal. Por lo que hace al medio de impugnación identificado con la clave TSLP-JS 49-2018, promovido por el ciudadano Hipólito Revillas Aguilar, los puntos resolutivos propuestos son los siguientes. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer del medio de impugnación TSLP-JS 49-2018. Segundo, el promovente tiene personalidad de legitimación para interponer el presente medio de impugnación. Tercero, los agravios esgrimidos por el inconforme resultaron fundados, pero insuficientes para el fin pretendido por el promovente. En consecuencia, al resolutivo anterior se confirma los acuerdos impugnados para los efectos precisados en la consideración quinta de esta resolución, que se refiere a los efectos de la sentencia. Quinto, notificación, y sexto, máxima publicidad. Por lo que hace al medio de impugnación identificado con la clave TSLP-JS 52 del 2018, los resolutivos son los siguientes. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer el medio de impugnación TSLP-JS 52-2018. El promovente tiene personalidad y legitimación para interponer el presente medio de impugnación. Los agravios esgrimidos por el inconforme resultaron fundados, pero insuficientes para la pretensión señalada por el quejoso de
que se otorgue una regiduría de representación proporcional. En consecuencia, se confirma por razones diversas el acta de asignación de regidores de representación proporcional para el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2018. Quinto, notificación, y sexto, máxima publicidad. Por lo que hace al medio de impugnación identificado con la clave TSLP-JS 55-2018, promovido por el ciudadano José Augusto Grande Flores. Los resolutivos son los siguientes. Este Tribunal Electoral es competente para conocer el medio de impugnación TSLP-JS 55-2018. El promovente tiene personalidad y legitimación para interponer el presente medio de impugnación. Los agravios esgrimidos por el inconforme resultaron fundados de conformidad a los argumentos señalados en la parte considerativa cuarta de esta resolución y suficientes para el fin pretendido por el actor, tal y como se ha mostrado en el numeral 4.3.3 de la presente sentencia. Cuarto, en consecuencia al resolutivo anterior, se revoca el acta de asignación de regidores de representación proporcional para el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, para el periodo constitucional 2018-2021, misma que fue realizada por el CEPAC en sesión celebrada el 8 de julio del año 2018, debido a los efectos precisados en la consideración quinta de esta resolución, que se refieren a los efectos de la sentencia. Quinto, se vincula al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que realice todos los trámites necesarios a dar cumplimiento a la presente sentencia y otorgar la regiduría de representación proporcional que se ha establecido en la presente resolución. Quinto, notificación. Sexto, máxima publicidad. No sé si tienen alguna observación con los puntos resolutivos de las ahora sentencias emitidas. Bien, si no hay observaciones, se harán el engrose respectivo. A continuación, se procede al análisis, discusión y en su caso aprobación del juicio de nulidad electoral número TSLP-JNE 18-2018 y sus acumulados. Al estar dicho medio de impugnación bajo la responsabilidad de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, se concede el uso de la voz para que proponga el proyecto respectivo. Con su autorización, señor presidente, se dará cuenta por conducto del licenciado Gerardo Muñiz. Claro que sí, adelante, licenciado, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrado presidente, me permito dar cuenta con el juicio de nulidad electoral identificado con el número TSLP-JNE-18-2018, promovido por el PT, y sus acumulados TSLP-JNE-19 al 22 del año también del 2018, promovidos respectivamente por Morena, por el Partido Encuentro Social, por el PRD y por el Partido Conciencia Popular. En dichos expedientes, los actores se inconforman en contra de la sesión de escrutinio y cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento, derivada del recuento de casillas y por tanto la declaración de validez de la elección de ayuntamiento en el municipio de Tampacán, San Luis Potosí, que concluyó el día 4 de julio de 2018, en el cual se consignó como ganador de la contienda la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional. En el presente caso, en idénticos términos, todos los recurrentes hacen valer la existencia de diversos hechos que desde sus particulares puntos de vista, de forma grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección, violan la democracia y la ley electoral y que resultan constitutivos de la causal de nulidad relativa al rebase de topes de campaña para la referida elección por parte del partido político ganador.
Refieren los impugnantes que tal causal de nulidad tiene lugar, ya que en la elección del municipio de Tampacán, San Luis Potosí, se fijó como tope de gastos de campaña la cantidad de 256.698.96 pesos, cuando el Partido Revolucionario Institucional reportó haber gastado la cantidad de 230.649 pesos, lo que resulta muy alejado de la realidad, ya que la planilla ganadora encabezada por la ciudadana Brisaide Sánchez López realizó un despliegue de recursos excesivos que superaron el tipo definido por la autoridad electoral, los cuales no reportó en sus informes financieros a la entidad de fiscalización del INE. De ahí que se advierta que la pretensión de los partidos impugnantes la hacen consistir en que se declare la nulidad de la elección del ayuntamiento en el municipio de Tampacán, San Luis Potosí, en la cual se declaró como ganador de la contienda a la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional, así como la revocación de la constancia de mayoría respectiva. Ahora bien, en el proyecto que se pone en su consideración se propone declarar infundados todos los juicios incoados y de los que se da cuenta en esta sesión en cuanto a la causal de nulidad de la elección consistente en el rebase de topes de campaña que proponen los partidos políticos accionantes, atendiendo a lo siguiente. Como se dejó establecido en el marco normativo que se estableció en el proyecto, para actualizar la declaración de nulidad de una elección por el rebase en el tope de gastos de campaña, se deben de configurar los elementos siguientes. Primero, exceder el monto autorizado para gastos de campaña en un 5% y que la violación sea acreditada de forma objetiva y material. 2. Que la vulneración sea grave y dolosa. Y 3. Que sea determinante. En el mismo orden de ideas, la Sala Superior en la contradicción de criterios sub-CDC, diagonal 2, diagonal 2017, surgida por lo sostenido por la Sala Superior y la Sala Regional de la Ciudad de México por un lado, y por el otro la Sala Regional Jalapa, señaló de forma definitiva los elementos necesarios para actualizar la nulidad de la elección por el rebase al tope de gastos de campaña. En primer lugar, señala la contradicción referida, la determinación firme del INE sobre el rebase de topes de gastos de campaña en un 5% o más del monto autorizado del candidato ganador. Sin embargo, deberá acreditarse por regla general que la violación fue grave, dolosa y determinante. Para acreditar la determinancia se distinguen dos supuestos. A. Cuando la diferencia de la votación entre el primero y segundo lugar sea igual o mayor al 5%, la carga de la prueba recae en quien pretende la invalidez de la elección. B. Cuando la diferencia sea menor al 5%, le pertenece a quien pretenda desvirtuarla, es decir, quien fue declarado ganador en los comicios. El criterio por contradicción de mérito estableció para el caso de la nulidad de una elección por rebase de topes de gastos de campaña un régimen de carga probatoria en cuanto al elemento de la figura integradora de la causal en estudio relativo a la determinancia. Cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea igual o mayor al 5%, no opera la presunción establecida en el penúltimo párrafo del artículo 41 de la Constitución General, sino la regla probatoria general relativa a que ese elemento, junto con el dolo y la gravedad de la violación, deben ser acreditados de manera objetiva y material, por lo que recae en quien sustenta la nulidad de la elección la carga de acreditar la determinancia de la violación de conformidad con criterios que ha sustentado ya la Sala Superior al respecto. En el caso concreto, de los agravios planteados por los accionantes en los medios de impugnación de que se da cuenta, los mismos resultan infundados, pues no se materializan los elementos que integran la causal invocada por todos y cada uno de los impugnantes. Dicha postura se justifica en el proyecto realizando un análisis de los elementos integradores de la figura de nulidad de la elección por rebase de topes de gastos de campaña. En cuanto al primer elemento, relativo a la determinación firme del INE sobre el rebase de topes de gastos de campaña en un 5% o más del monto autorizado, en el proyecto se estableció que el INE, conforme al nuevo modelo de fiscalización en materia electoral, es el órgano encargado de llevar la fiscalización de los gastos de precampaña y campaña que realicen los partidos políticos y candidatos en los procesos electorales federales y locales, así como que la práctica de auditoría sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Comisión de Fiscalización, la cual estará a cargo de la elaboración y presentación del dictamen consolidado y proyecto de resolución de los diversos informes que están obligados a presentar los partidos políticos. Luego entonces la prueba idónea a efecto de verificar la materialización o no del referido primer elemento de la causa de nulidad en estudio resulta ser el dictamen consolidado emitido por el INE. Advirtiéndose en el proyecto que la parte actora de los presentes medios de impugnación analizados, los partidos del Trabajo, Morena, Encuentro Social de la Revolución Democrática y Conciencia Popular, no aportaron el dictamen de referencia ni lo ofertaron en vía de informe una vez que fuera emitido por la autoridad competente para elaborarlo, optando por ofertar y adjuntar a sus demandas de los presentes juicios de nulidad acumulados la documental consistente en la impresión del formato IC
informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos de la página del Instituto Nacional Electoral y del Sistema Integral de Fiscalización del mismo órgano electoral. Documentales privadas que en razón de ser impresiones simples únicamente se les puede conceder el valor de indicio y que fueron valoradas y vinculadas en el proyecto de resolución en términos del artículo 42 de la Ley de Justicia Electoral. Pero, como se dice en el proyecto, dicha documental aporta únicamente el indicio de que el PRI y su candidata Briseire Sánchez López en el periodo local ordinario 2017-2018 remitió sus informes sobre el origen, monto y destino de los recursos a que se encontraba obligada. En cuanto a los demás medios de prueba ofertados y que son reseñados en el capítulo respectivo del proyecto, de modo alguno resultan idóneos, bastantes o suficientes para efecto de acreditar el primer elemento de la causal de nulidad de la elección en estudio, pues como se viene señalando, la prueba idónea resulta ser el dictamen consolidado emitido por el INE. Del mismo modo, no sobra decir que, aun y cuando el señalado dictamen consolidado obrara en el expediente, la acreditación del multicitado primer elemento de la causal de nulidad que nos ocupa no se materializaría. Lo anterior se sostiene porque con fecha 6 de agosto en sesión extraordinaria del Consejo General del INE se aprobó, entre otros, el dictamen consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización respecto de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de diputado local y ayuntamientos correspondiente al proceso electoral 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí, lo que se invoca en el proyecto como un hecho notorio. Conforme lo señalado en el dictamen consolidado correspondiente, el Consejo General analizó cada uno de los informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el plan de trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las campañas de los partidos políticos en el marco del proceso electoral local ordinario 2017-2018 en el estado de San Luis Potosí. Y de una revisión del mismo, no se aprecia que la Autoridad Administrativa Electoral Federal haya emitido consideración alguna relativa al rebase del tope de gastos de campaña para la elección del Ayuntamiento de Campacán, San Luis Potosí, por parte del PRI y su candidata, la ciudadana Briseire Sánchez López. En cuanto al segundo elemento relativo a que la violación sea grave y dolosa, en autos del expediente que nos ocupa no existe elemento de convicción aportado por la parte actora que acredite de manera objetiva y material la gravedad y el dolo de las conductas que condujeron al rebase del tope de gastos de campaña en un 5% o más del monto autorizado. Lo anterior derivado de la consecuencia lógica jurídica de que no fue posible la acreditación del primer elemento integrador de la causal de nulidad de elección que aquí se analiza, a saber, el rebase del tope de gastos de campaña fijado para la elección del referido ayuntamiento. En cuanto al tercer elemento de la causal de nulidad de la elección invocada relativo a que la violación sea determinante, como se ejemplifica en el proyecto, la votación total emitida en la elección de mérito fue de un total de 8.978 votos, lo que equivale a un 100%, mientras que el PRI, quien obtuvo el triunfo, lo hizo con una votación de 3.023 votos y el segundo lugar, que corresponde al PRD, obtuvo 1.855 votos, arrojando así una diferencia entre el primero y segundo lugar de 1.168 votos que corresponde a una diferencia del 13% entre el primero y segundo lugar. Por tanto, en el caso que nos ocupa no se materializa una diferencia entre el primero y segundo lugar menor al 5% respecto a la votación emitida en la elección del Ayuntamiento de Campacán, San Luis Potosí, por lo que resulta claro que no opera la presunción de determinancia analizada en líneas anteriores. No obstante ello, no excluiría la posibilidad de que se acreditara el elemento de determinancia en tanto subsiste la obligación de velar por los principios cuya protección se relaciona con la causal de nulidad por el rebase de tope de gastos de campaña. Pero al igual que en el punto anterior, no es posible realizar el ejercicio de revisión de la determinancia mediante algún otro método para efecto de verificar si se materializa el elemento de la figura de nulidad de la elección de mérito, pues como se viene sosteniendo, al no haberse acreditado la existencia del primer elemento relativo al rebase del tope de gastos de campaña, tal ejercicio resulta ocioso, puesto que a ningún fin práctico conduciría el análisis de la determinancia por otros medios si el primero de los elementos integradores de la figura de nulidad aludida no se materializa. De ahí que en el proyecto se proponga confirmar en lo que fue materia de impugnación la elección del Ayuntamiento del municipio de Tampacán, San Luis Potosí, en la cual se declaró como ganador de la contienda la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional, quedando intocada la constancia de mayoría y validez de la elección de renovación del ayuntamiento referido para el periodo constitucional 2018-2021, otorgada en favor del Partido Revolucionario Institucional y encabezada por la candidata Briseire Sánchez López, de fecha 4 de julio. Es la cuenta, magistrado presidente y magistrado. Gracias. En consideración de los magistrados integrantes de este pleno proyecto del cual se paga la cuarta, si algún magistrado desea intervenir,
se abre la etapa de discusión para tal efecto. Si no hay intervenciones, se considera suficientemente discutido el asunto y se solicita al señor secretario general de esta institución tome la votación correspondiente. Con su autorización, señor magistrado presidente, procedo a tomar la votación respectiva. Magistrado Hernando Perosa Reyes. A favor. Gracias. Magistrado Rigoberto Barcelona. A favor. Gracias. Magistrado Oscar Cabezas. Por favor. Gracias. Maestro presidente, informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En esas condiciones se solicita al secretario de en cuenta que se auxilie por favor con los puntos resolutivos de la hora sentencia emitida por este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer de este asunto. Segundo, los ciudadanos Pablo Argüelles Monroy, ostentándose representante del Partido del Trabajo, Antolín Martínez González, representante suplente del Partido Morena, Gustavo Rivera Rodríguez, representante suplente del Partido Encuentro Social, Horacio Giovanni Hernández García, representante del Partido de la Revolución Democrática, y ciudadano Hipólito Martínez Juárez, representante suplente del Partido Conciencia Popular, todos ante el Comité Municipal Electoral de Tampacán, San Luis Potosí, tienen personalidad y legitimación para interponer los presentes medios de impugnación. Tercero, por los razonamientos previamente expuestos, los motivos de agravio hechos valer por los recurrentes en los expedientes TSLP diagonal JEN diagonal 18 diagonal 2018 y sus acumulados resultaron infundados en términos de lo establecido en el punto 4.6 del estudio de fondo de la presente sentencia. Cuarto, en consecuencia se confirma en lo que fue materia de impugnación la elección de ayuntamiento en el municipio de Tampacán, San Luis Potosí, en la cual se declaró como ganador de la contienda a la planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional. Quinto, queda intocada la constancia de mayoría y validez de la elección de renovación del ayuntamiento de Tampacán, San Luis Potosí, para el periodo constitucional 2018-2021, otorgado en favor de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional y encabezada por la candidata Priseira Sánchez López, de fecha 4 de julio. Sexto, notifíquese en los términos ordenados en el punto 6 de esta resolución. Séptimo, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutorio, estará a disposición del público para su consulta cuando se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Lo anterior sin perjuicio de la protección de oficio que al respecto opera a su favor. Es la cuenta, magistrado presidente. ¿Alguna observación con los puntos resolutivos? No, Bien, si no hay observaciones, se instruye por favor paso al gozo. Señor secretario general, informa este pleno si existe algún otro asunto pendiente listado para la presente sesión pública. Nuestro presidente informa este nuevo pleno que acorde a la orden del día no hay asuntos pendientes que resolver. En consecuencia, se da por concluida la presente sesión, siendo las 15 horas con 11 minutos del día 17 de agosto de 2018. Gracias por su asistencia. Gracias.